Siguiente y última ponente de este bloque de la tarde. La doctora Portillo es salvadoreña. Educación, tuvo residencia en medicina interna en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Hizo su especialidad en dermatología en el Hospital General de México, en la Ciudad de México. Tiene certificación del CILAR de dermatología 2018 y su diplomatura en dermatología estética y cosmética. Doctora, su tema es alopecia con interrogación, casos clínicos. Gracias. Bienvenida, doctora. Gracias, buenas tardes. Pues gracias por la oportunidad. Y justamente el tema se escogió porque aquí en el país, si ustedes se fijan, la mayoría de los pacientes creen que alopecia se refiere al término de alopecia androgenética específicamente. Y entonces los pacientes dicen, yo no tengo alopecia, solamente se me cae el pelo. Entonces, por lo mismo, definitivamente vamos a ver una serie de casos prácticos que van a ver que a la hora de la práctica en una clínica, ya sea privada o una institución, pues prácticamente la alopecia es una rama bastante amplia y una rama donde existe cada vez más cosas nuevas, como lo que las dos doctoras previamente nos explicaron. Entonces, perdón, soy algo hipermétrope, así que me voy a hacer un poquito más para atrás. Entonces, para empezar, pues ya sabemos que el término de alopecia, según la Academia Real de la Lengua Española, se refiere específicamente a la caída o a la pérdida patológica del pelo. La causa más frecuente de consulta en la clínica dermatológica pues es justamente la alopecia, ¿verdad? Hablando de problemas de cuero cabelludo. Para llegar al diagnóstico prácticamente tenemos que asegurarnos de tener una buena historia clínica. Tener en cuenta los antecedentes personales, que muchas veces también los pacientes van a la consulta dermatológica y pues no se acuerdan qué medicamento toman, de qué padecen, qué se han puesto, cuánto tiempo tienen de evolución. Entonces no hay que olvidar prácticamente que parte de los antecedentes personales, los antecedentes nutricionales, ahorita que está justamente el tema estético bastante de fuerza o en boga, las dietas excesivamente pues cortas de nutrientes, de calorías, nos hacen pensar o tener en cuenta justamente algunos tipos de fluvios que pueden asociarse a las dietas específicamente. El embarazo, los factores psicológicos, el estrés justamente en estos tiempos anda por las nubes y pues prácticamente casi siempre la salud mental y los problemas emocionales los dejamos por un lado. Los procedimientos químicos, los alaciados, el famoso botox capilar, todas las cosas que nos ponemos en salón de belleza, que muchas veces no lo asociamos como que puede estar relacionado con la pérdida del pelo. Los medicamentos, dentro de estos principalmente si el paciente está dentro de quimioterapias, algunos tipos de problemas antirretrovirales para VIH, problemas también asociados a algunos tipos de arritmias cardíacas. Y pues también tener en cuenta que parte del diagnóstico final lo vamos a hacer por medio del examen físico o la tricoscopía. Entonces, para empezar con algunos casos clínicos, el caso número 1 es una paciente femenina de 34 años que llegó a la consulta refiriendo un mes de caída de cabello intenso hasta notar la piel cabelluda y que pues obviamente como toda nuestra cultura latinoamericana lo primero es empezar a automedicarnos y se había puesto champú anticaída y loción de romero, ¿verdad? Y dentro de los antecedentes personales pues no tenía ninguno de relevancia. Esta es la foto clínica. Si se fijan, prácticamente para una mujer tener una pérdida de cabello de ese grado pues es bastante problemática y entonces vemos que prácticamente la densidad del pelo se había perdido en toda la región parietofrontal. Y a nivel dermatoscópico podemos ver justamente esta parte donde se va perdiendo los pelos, si se fijan ahí, si el apuntador está raro, los pelos vellosos, ¿verdad? Justamente estamos viendo algunos puntos amarillos en estas partes de acá, estamos viendo también algunos pelos rotos y los puntos negros que nos hablan de pelos cadavéricos, ¿verdad? Que nos hablan también de un pobre pronóstico a largo plazo. Se hizo el diagnóstico de una alopecia
Obviamente no voy a hablar de la parte histológica porque esa parte pues no la vamos a tocar ahorita, pero sí tuvo que hacerse una biopsia de cuero cabelludo, donde nos terminó de confirmar el diagnóstico de una alopecia areata en patrón de Cissaefo, porque justamente la parte temporal y occipital estaba conservada. Dentro de la alopecia areata, como ya nos platicó la doctora previamente, se pierde el patrón, el privilegio inmunológico del cuero del pelo. Entonces la alopecia areata está justamente pues asociada a investigar problemas autoinmunes que sean concomitantes con la paciente. Se hizo un perfil tiroideo, un perfil inmunológico, el cual salió negativo, y pues se le dio tratamiento tópico y sistémico, el tratamiento tópico principalmente con esteroides, que se fueron haciendo la dosis reducción, y tratamiento sistémico también, que generalmente se prefiere con esteroides a dosis antiinflamatoria, no inmunosupresora, y generalmente se va haciendo la dosis reducción poco a poco, ¿verdad? En 5 meses prácticamente vemos el resultado, que la paciente pues ya tenía una repoblación de pelo bastante importante. El caso número 2 es una paciente femenino de 27 años, 5 semanas de caída de pelo progresiva y que pues se acompañaba de prurito leve, y que se había puesto clotrimazol crema, porque también otra de las causas que los pacientes creen que bota el pelo pues es los hongos, ¿verdad? Entonces para todo pues le empiezan con tratamiento antimicótico. Dentro de los antecedentes personales, negados. Y pues podemos ver la foto clínica, prácticamente se ve la disminución de la densidad del pelo a todo a nivel temporal. Esto era a nivel de los 2 lados, pero pues la foto solamente está de un lado. A nivel dermatoscópico o tricoscópico, prácticamente solo estamos viendo pelos vellosos en recrecimiento, probablemente también porque el tiempo de evolución ya era un poquito más largo. Se hizo el diagnóstico también con estudio histopatológico de alopecia areata, este patrón de ofiasis, ¿verdad?, que es justamente a nivel de la zona bitemporal, ¿verdad? El perfil tiroideo en el caso de la paciente, junto con los anticuerpos antitiroglobulina, sí salieron positivos, por lo cual pues también se derivó para la parte de endocrinología para tratar su problema concomitante. El tratamiento pues prácticamente fueron también esteroides intralesionales, minoxidil tópico y esteroides tópicos. El caso número 3 es una paciente femenino de 57 años, 1 año de caída intensa de cabello, acompañado de prurito intenso y leve ardor, y automedicada pues con crema combinada. Dentro de los antecedentes personales, hipertensión arterial controlada. Vemos la pérdida de la densidad capilar, a todo casi con un patrón androgenético, ¿verdad? Pero también vemos la parte, como bien lo decía la doctora Anet, ¿verdad? Hay que revisar también la parte de la implantación del pelo y los anexos también a nivel de cejas, y vemos justamente la retracción de la línea de implantación del pelo. A nivel tricoscópico vemos justamente la ausencia de las aperturas foliculares, y también vemos esta escama bastante evidente y que se repite en varias tomas. Justamente también vemos algunos de los pelos pues que solamente tienen una unidad folicular. El diagnóstico es líquen plano pilar de patrón difuso, ¿verdad? Y aquí el tratamiento fue también esteroides intralesionales, pero aquí se agrega un medicamento que es la hidroxicloroquina para la parte del control de la inflamación, a dosis de 200 miligramos diarios, y esteroides tópicos. Prácticamente esta paciente sigue en tratamiento, no se ha logrado, al ser una alopecia cicatrizal, pues desgraciadamente el avance que había tenido ya no se puede recuperar completamente el pelo perdido, pero al menos evitamos el avance más importante. El caso número 4, femenino de 53 años, 3 años de inicio de caída de pelo progresiva, y tratamiento pues prácticamente remedios naturales no especificados, como antecedentes personales, hipertensión e hipotiroidismo, ambos controlados. Y vemos justamente, nuevamente vemos la retracción a nivel de la implantación del pelo. También vemos en esta imagen justamente un hallazgo que se llama huella de nieve, porque justamente son pequeñas placas que van confluyendo, y que entonces al ser una alopecia cicatrizal pues vamos viendo la parte hundida, o justamente donde se ve la alopecia, o donde se ve la piel ya prácticamente sin pelo.
En esta prácticamente hizo falta la parte dermatoscópica, pero también podíamos ver escama perifolicular, y este es otra variante del líquen plano pilar, pero de patrón multifocal, ¿verdad? Porque justamente cuando vemos las placas múltiples que van confluyendo, vemos esas huellas de nieve, ¿verdad? El tratamiento fue con esteroides sistémicos y pulsos, ¿verdad? Porque también al tener en cuenta que es una paciente mayor, que de repente no podemos usar tantos esteroides por el riesgo de osteopenia, el riesgo de alteraciones a nivel de glucosa, entonces justamente se prefirió usar esteroides en pulsos, siempre a dosis antiinflamatoria. Los esteroides tópicos, y también aquí agregamos un inmunomodulador tópico como es el tacrolimus. El caso número 5, un femenino de 63 años, de 2 años de evolución, totalmente asintomática, atendida por múltiples médicos sin mejoría al tratamiento, ¿verdad? Como antecedente personal importante, depresión mayor asociada a una muerte de un hijo, que ya tenía prácticamente 5 años de estar con este diagnóstico. Entonces, a la foto clínica vemos prácticamente la zona a nivel coronal, una zona de pérdida del volumen del pelo, y a nivel tricoscópico prácticamente vemos aquí algo que se llama signo del tulipán, que también se puede ver en alopecia areata, no es específico de ninguno de los dos, sin embargo es uno de los hallazgos bastante importantes en este diagnóstico que vamos a ver más adelante. Los pelos cortados a diferentes niveles y algunas unidades foliculares de un solo pelo. El diagnóstico es tricotilomanía, también se hizo diagnóstico por biopsia porque parte de, pues vemos el antecedente y el historial de esta paciente, ha tenido consulta por múltiples ocasiones, porque pues desgraciadamente las personas no aceptan de inicio que pues ellos mismos están auto quitando el pelito, ¿verdad? Entonces hay que insistir dentro del tratamiento, pues no hay un tratamiento como tal porque es el quitar el pelo de manera… Cuando estamos asociados a un estrés muy importante, ellos sienten alivio al sacar el pelito. Entonces hay que insistir en el apoyo psicológico, ¿verdad? Principalmente el tanatológico, porque pues el problema de depresión está ligado a la muerte de su hijo. Y pues se pidió una nueva evaluación por psiquiatría para mejorar y valorar, ajustar el tratamiento. El caso número 6 es una niña de 4 años. La mamá refería que la evolución era desde 1 año de edad, sin embargo pues es difícil saberlo porque a los niños a 1 año de edad pues no tampoco están como tan llenitos de pelo. Asintomática, no tratamientos previos y dentro de los antecedentes personales pues negados. Vemos esta foto clínica donde vemos la ausencia casi que total del cuero cabelludo, y aquí también vemos la parte de las cejas donde tampoco no lo estamos viendo. A nivel dermatoscópico vemos justamente escasos vellos, nada más, porque aquí ya son vellos, si se fijan el tamaño es bastante delgadito, entonces ya solamente habían, prácticamente no se ven ni siquiera todos los puntos amarillos y blancos de la pérdida de los folículos. Se diagnosticó alopecia areata universal y pues prácticamente se derivó a la parte de dermatología pediátrica para ver si podían intentar algún tipo de tratamiento. El caso número 7, un masculino de 60 años, más de 10 años de evolución de pérdida progresiva del volumen del pelo, totalmente asintomático y había tenido uso de minoxidil ocasionalmente. Dentro de los antecedentes personales, pues negados. Vemos esta foto clínica donde justamente a nivel frontoparietal hay una pérdida de la densidad capilar, y a nivel de la dermatoscopia vemos justamente la mayoría de los pelos con solamente una unidad folicular. Vemos justamente la parte del, no sé si se logra ver en la pantalla, pero sí vemos algunos halos marrones que justamente nos hablan del pelo que ha estado, del folículo que ha estado perdiendo el pelito, y que hay una pequeña microinflamación inicial, como nos hablaba la doctora previamente, y pues la miniaturización del pelo, donde justamente vamos perdiendo el tamaño normal y natural del cabello. Se hace diagnóstico de alopecia androgenética grado 4 según la escala de Norwood-Hamilton, y pues se inicia tratamiento con champú con aminexil, minoxidil tópico al 5%, siempre explicando al paciente que y finasteride con 1 miligramo diario. Ahora ya la terapia a este nivel ya es la terapia tomada o sistémica de primera línea de tratamiento.
Y hay que insistir al paciente en que antes de un año, pues desgraciadamente no se puede decir que el tratamiento no ha funcionado. Entonces hay que hacer énfasis en que justamente si queremos ver resultados, tenemos que llevarlo al menos a un año de tratamiento. El caso número 8, una paciente femenino de 24 años, 6 años de evolución con pérdida progresiva del pelo, tratamientos con productos de salón de belleza sin mejoría. En la foto clínica pues vemos prácticamente también una piel cabelluda muy evidente, ¿verdad? Ya no se ve la densidad capilar conservada. A nivel dermatoscópico vemos el aumento de las unidades foliculares justamente de un pelo nada más, algunos puntos amarillos y la miniaturización folicular. Como manera extra siempre hay que pensar en el paciente clínicamente y se evidenció también acompañado de hirsutismo a nivel mandibular y por lo mismo pues se pidió justamente una ultrasonografía pélvica, encontrando poliquistosis ovárica, el perfil hormonal sérico pues estaba normal y se pidió una interconsulta con nutrición porque también había un poquito de sobrepeso asociado y la parte ginecológica para el tratamiento también de los ovarios poliquísticos. El diagnóstico es una alopecia androgenética femenina, ¿verdad? Que se abrevia así como está ahí, FAGA, es grado 2 según la escala de Ludwig. Y el tratamiento pues es champú con aminexil, minoxidil tópico, espironolactona como primera línea de tratamiento para una mujer en edad fértil, ¿verdad? Siempre dando consejería de prevenir embarazo y la dosis ideal para hacer bloqueo a nivel hormonal o antiandrogénico es justamente 100 miligramos diarios. Y los anticonceptivos orales que también nos van a ayudar a la parte de quistes de ovario, sin embargo esa pues fue indicada por parte de ginecología. El caso número 9, una paciente femenina de 25 años con caída de pelo excesiva de 3 semanas de evolución, asintomática, sin ningún tratamiento previo y como antecedentes personales, pues sí había tenido influenza 3 meses previos al inicio de los síntomas. Al momento de la consulta, su mayor preocupación era saber que cada vez que ella se bañaba, era la cantidad de pelo que estaba botando. A la dermatoscopia, pues prácticamente no se encontraron alteraciones y justamente eso nos lleva a un diagnóstico de un efluvio telógeno agudo donde no siempre se pueden encontrar algunos datos, algunas veces sí cuando ya es un poquito más prolongado, pero algunas veces los efluvios telógenos pueden llevarse sin ninguna alteración a nivel tricoscópico. Y de parte del tratamiento pues es tranquilizar al paciente, esperar obviamente hacer algunos estudios concomitantes si esto persiste, incluso valorar una biopsia de cuero cabelludo, sin embargo pues para esta evolución de esta paciente era muy pronto para pensar en algo más. Se deja minoxidil tópico para estimular la parte del recrecimiento del pelo, una loción con efecto antioxidante y estimulante y los suplementos alimenticios que nos van a ayudar a prácticamente recuperar la fase anágena del pelo. El caso número 10, un masculino de 5 años, de 2 meses de evolución, se acompañaba de dolor y ardor y el tratamiento previo había ido con médicos particulares y generales que le habían dejado champú con ketoconazol y clotrimazol, crema con clotrimazol sin mejoría. Dentro de los antecedentes personales pues negados y el peso del niño era de 18 kilos en el momento de la consulta. Vemos esta placa justamente eritematosa que si nos acercamos un poquitito podemos ver prácticamente que aquí hay puntos de exudado, la pérdida del pelo en esta plaquita y bueno, aquí salió un poquito alterado, pero abajo de esto sí podemos ver la escama que está predominando, vemos algunas unidades foliculares de un solo pelo y aquí hay otra foto justamente donde vemos esa escama y esas micropústulas. Se le mandó a hacer un examen de KOH, el cual salió negativo. Sin embargo, pues también se dejó cultivo, el cual salió positivo a tricofitón. Esta es la luz de Wood, que no se mira muy bien, pero justamente aquí podemos ver una escasa fluorescencia por esta luz que no se ve, pero aquí se ve una leve fluorescencia. El tratamiento para la tiña inflamatoria de la cabeza, hay que tener en cuenta que al ser una patología causada por hongos dermatofitos principalmente, no tenemos aquí la grisofulvina en el país, por lo mismo tenemos que optar por lo que sí tenemos, entonces escogió terbinafina 62.5 miligramos diarios por 4 semanas por el peso del niño y justamente se agrega prednisona a dosis también antiinflamatoria
por 2 semanas para evitar la cicatrización que nos va a hacer perder el pelo de manera pues, permanente. Fomentos secantes por esas micropústulas que se observaban y antimicóticos tópicos también para ayudar un poquito más a la parte de la escama que se miraba a nivel de la piel. El caso número 11, un masculino de 7 años, de 4 meses de evolución, acompañado de prurito ocasional, tratamiento previo con champú con ketoconazol, sin antecedentes personales y el peso de 21 kilogramos. Vemos también esta placa alopécica a nivel de la región casi llegando a la parte occipital, que también aquí la vemos un poquito más cerquita. A nivel dermatoscópico pues vemos todo este montón de pelos cortos con algunos pelos en sacacorcho, ¿verdad? Y la vaina blanquecina. Esta es la luz de Wood, donde prácticamente pues no se miraba mucho la fluorescencia. Y pues esta es una tiña seca de la cabeza o no inflamatoria. El tratamiento prácticamente es muy parecida a la anterior, solamente que sin antiinflamatorios, ¿verdad? Terbinafina y antimicóticos tópicos. El último caso es un femenino de 89 años con prurito intenso de aproximadamente 3 meses de evolución, que no refería caída de cabello como tal, solamente el prurito a nivel de cuero cabelludo. Medicación previa, pues se había automedicado poniéndose alcohol, sábila, agua de ciprés, padece de hipotiroidismo, diabetes mellitus tipo 2, cardiopatía isquémica y osteoartritis y pues multimedicada. Vemos clínicamente esta parte donde se ve una disminución de la densidad capilar y vemos a nivel dermatoscópico justamente un montón de vainas foliculares, pelos en sacacorcho y a pesar de la edad de la paciente, la tiña de la cabeza pues no es un diagnóstico tan común a esta edad, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Vemos también aquí un montón de pelos en sacacorcho y las vainas que se pueden observar. A la luz de Wood sí se mira específicamente alguna fluorescencia de tipo verde manzana. Y el KOH pues resultó con abundantes levaduras y el cultivo para hongos pues sí salió negativo. Una tiña de la cabeza, el diagnóstico es terbinafina, ¿verdad? Al menos por 28 días. Hay que tener en cuenta que es una paciente con múltiples tratamientos para todas las demás comorbilidades. Hay que estar pendientes de transaminasas, pruebas de función renal. También se acompañó de tratamiento de antimicóticos tópicos y antihistamínicos orales para el prurito que ya mencionaba, porque pues definitivamente en la parte de los hongos no se pueden usar antiinflamatorios esteroideos. Y pues como por último, para terminar mi ponencia, como repaso final, yo sé que ya las doctoras nos dieron ampliamente la clasificación de lo de la cavidad del pelo o de las alopecias, pero pues tenemos que tener algo que se me hace bastante práctico, es la clasificación que el doctor Sergio Baño da en su manual de tricoscopía o tricología, perdón, según etiología, que puede ser primaria o secundaria, según aparición, que puede ser congénita o adquirida, según la distribución, que puede ser localizada en patrón androgénico o difusa, y según histología, que podemos diagnosticarla como cicatricial o no cicatricial. Según etiología, pues puede ser como primaria o secundaria, y tenemos que tener en cuenta la diferencia en que la primaria es justamente la que hace como destrucción inicial el folículo piloso, y las alopecias secundarias que son, como su nombre lo dice, pues daño secundario, agresiones externas, principalmente mecánicas, térmicas, infecciosas o ionizantes. Y esta pues nada más es la clasificación final. Según la presentación clínica tenemos que hacernos un orden cuando revisamos al paciente, porque cuando el paciente llega clínicamente, pues no podemos decir prácticamente si es una alopecia primaria o secundaria, entonces tenemos que ver justamente la distribución de su alopecia, en difusa, patrón androgénico, en placas o en patrón marginal, para tener una idea de las alopecias más frecuentemente vistas a nivel de consulta. Gracias. Muchas gracias, doctora.